Qué difícil abordar este tema y yo creo que más para los que tenemos en nuestra casa a nuestros perritos o como llamamos nuestros perrijos. Cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, se nos viene el mundo encima, no sabemos por dónde empezar, qué consejos tomar, todo lo que implica el proceso, si va a tener cura, si no. Hoy tenemos al experto quien nos va a contar todo lo que tenemos que saber sobre este tema y ante todo tomarlo con calma. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo nuevamente acá. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, más bien. Ay, doctor, así hasta que se me arruga el corazón de hablar de este tema. Es un tema en realidad delicado, pero muy importante. Máxime que estamos en un momento en que las mascotas son parte de la familia, que eso es vital, y aparte de eso estamos teniendo también en época de medicina, que pueden ser más longevos. Y eso es muy importante porque en longevidad muchas veces va de la mano también con un diagnóstico posible de cáncer. Doctor, ¿esto tiene que ver algo directamente con la raza de los perritos? ¿Hay algunas razas que van a ser más propensas? Sí, es una pregunta muy importante y definitivamente sí. Es decir, hay razas como el boxer, por ejemplo, que pueden ser más propensas a padecer de diferentes tipos de cáncer. El boxer, por ejemplo, el golden es otra raza que tiende a padecer mucho, entonces sí depende mucho también de la raza. Esto es importante tenerlo en consideración antes, ¿verdad?, de llevarlo a casa, porque también tenemos que saber que se pueden presentar ciertas situaciones y tenemos que estar preparados, tanto emocional como económicamente. Esto es muy importante también por esto que decís. Desgraciadamente en Costa Rica no existe la caja costarricense, por ejemplo, para mascotas. Entonces sí tiene que haber como ese fondo o ese seguro que podamos tener a nivel de casa o a nivel de familia para poder abordar ese tipo de temas. ¿Qué papel juega en los perritos específicamente la edad y la genética? Ok, son dos factores muy importantes y van muy de la mano. Es decir, tanto la edad como la parte de la genética, o lo que hablábamos de la parte de razas, van a ir desencadenando cierta cantidad de problemas a lo largo del tiempo. Y va totalmente relacionado que un paciente adulto mayor, al igual que nosotros, va a padecer de más enfermedades que un cachorro, por ejemplo. Ok. ¿Cuáles son los principales síntomas a los cuales, porque me imagino que no siempre son los mismos, pero como que podamos estar sobre alerta o pilas de decir, ok, esto yo sé que no está bien, lo oí en la entrevista con el doctor Mesa que esto no está bien. ¿Cuáles podrían ser esos signos, esos síntomas? Ok, cualquier anomalía o cualquier cosa extraña que veamos en realidad, empecemos por lo básico, que es cualquier bulto. Cualquier pelotita anómala en cualquier parte del cuerpo. Todo esto va a ser de consulta, va a ser de diagnóstico, va a ser de tomar muestras. Cualquier bolita. Y aparte de eso, cosas que no vemos, cualquier incomodidad, dolor de abdomen, por ejemplo, alguna renquera, cosas por el estilo, o algún movimiento que no sea cómodo para el paciente. Entonces, en este tipo de casos, lo más importante es consultar. Doctor, voy a hacer una pregunta controversial. Espero no estarlo comprometiendo, ¿verdad? Pero se dice que los perritos que están bajo la alimentación de croquetas son más propensos a los que están bajo una dieta BARF. Es una muy buena pregunta, en realidad, y es una discusión que todavía está activa. Es decir, no es comprobado, pero sí se sabe que cierta alimentación puede llegar a influir en el crecimiento tumoral. Es decir, no es que lo va a generar, eso no pasa. Es decir, no es que porque coma X o Y tipo de alimentación va a generar un tumor, pero sí puede propiciar que si lo tiene, aumenta la posibilidad de que el tumor sea más agresivo o que sea más difícil de eliminar. Ah, qué importante. Ahora, ¿podríamos nosotros desde nuestra posición hacer algo con ellos que les pueda prevenir el cáncer? Más que todo ¿O es una lotería? En realidad es como una lotería. No todos lo van a presentar. Exacto. Es decir, no todos lo van a presentar, pero más que todo se ve, por ejemplo, a una consulta temprana. Es decir, hacer revisiones. Siempre recomendamos, por ejemplo, que cuando son pacientes de los 7 años en adelante, tengan su consulta veterinaria, sus exámenes de sangre, ultrasonido de abdomen, radiografías, por ejemplo, de tórax. Es como una revisión general. Es decir, siempre vacilamos, es como el DECRA, por ejemplo, en un carro, que lo hacemos pasar una vez al año por esa revisión para ver que todo vaya a estar bien. Ok, entonces, con una vez al año sería suficiente a partir de los 7 años. Sí, pero depende, como decías anteriormente, de la parte de la raza, depende también del tipo de mascota que sea. No es lo mismo, por ejemplo, una mascota que esté en la casa todo el tiempo a una mascota que vaya a tener otras condiciones, el que vaya a estar más expuesto a otro tipo de particularidades de ambiente, por ejemplo. A eso se referiría como que tiene más contactos con el ambiente exterior, tal vez. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, un perro de finca que un perro de casa. Ok. No es lo mismo, por ejemplo, un gato que va a estar expuesto al medio, que puede padecer de otro tipo de enfermedades, como SIDA, como leucemia, a un gato que vaya a ser dentro de la casa, lo que llaman un gato indoor. O que tenga su esquema de vacunación completo o no. Eso es muy importante también. Esto a veces se subestima, doctor, porque obviamente no vamos a entrar tampoco en dilemas, pero sabemos que hay algunas personas que son antivacunas.
¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y todo este tema. Correcto. ¿Qué podría tal vez usted dar de opinión respecto a esto que es delicado? Porque hay algunas personas que, como decimos los ticos, se sientan en la galleta, ¿verdad? Ok, la parte de vacunación es un tema muy importante. Siempre que hablamos de vacunación, las vacunas están hechas y han sido creadas por muchísimo tiempo y por muchísimos médicos y por muchísimas pruebas que se han hecho a lo largo de la vida. Cuando vacunamos, estamos protegiendo a nuestras mascotas. Ajá. Entonces sí es muy importante. Y la vacuna tiene que ver principalmente con la parte de tumoraciones o con la parte de cáncer, más que todo en gatos. En gatos va totalmente relacionado con enfermedades, por ejemplo, como SIDA y leucemia, directamente con la parte de cáncer. Doctor, ¿cómo podríamos o cómo se diagnostica ya como tal un cáncer en un perrito? Ok, pregunta súper válida y muy importante. Una consulta, por ponerte un ejemplo, que nos llega a montones, la nariz de un gato. Si le salió una manchita, salió alguna lesión, algún raspón o cosas por el estilo, usualmente te van a decir, ok, pongamos una cremita, hagamos algo rápido en casa para ver cómo evoluciona, pero puede ser perfectamente, por ejemplo, un carcinoma, que es un tipo muy común de lesiones en nariz de gatos. Cuando vemos este tipo de lesiones, de consulta, como te mencionaba anteriormente, y tomar la muestra. Entonces aquí es cuando te hablamos justamente de citología, de biopsia, de raspado, de diferentes tipos de muestra que nos van a ayudar a diagnosticar, a ponerle nombre y apellido a ese cáncer, ver cómo tratarlo y cómo abordarlo. ¿Y qué pasa en el caso de los perros? En perros depende también del tipo de cáncer, son las mismas pruebas, citología, biopsia, raspado, usualmente, pero depende, como te digo, del tipo de cáncer, o del tipo de tumor, en realidad. Va a ser dependiendo del tipo de tumor, del tipo de nódulo, por ejemplo, supongamos que es una bolita, del tipo de nódulo, qué tipo de muestra vamos a tomar. ¿Cuál podría definir usted qué es el cáncer o los tipos de cáncer tal vez más agresivos para los perritos? Es una pregunta muy buena pero muy amplia. Okay. Y con la parte de tipos de cáncer, con gatos, el carcinoma es uno que vemos muchísimo, como les decía, en nariz. Es uno prácticamente que vemos todos los días, por el tipo de terapia también que hacemos. Y con la parte de perros, tal vez uno de los más agresivos y más incómodos de trabajar es el mastocitoma. ¿El perdón? El mastocitoma. Mastocitoma. Sí, es uno de los diagnósticos. Hay que entender, y muy importante que no lo he dicho, entendamos que en este momento de la vida, en este momento de la medicina, cáncer o un tumor no es sinónimo de eutanasia. Y eso es muy importante. El masto es un cáncer, un tipo de tumor muy grave, pero no quiere decir que va a significar una eutanasia. Cuando estamos ante esta situación, lo que se haría en el tratamiento es como una remoción quirúrgica de la parte afectada o cómo se maneja. Sí, con la parte justamente cuando tenemos la posibilidad de hacer cirugía, siempre va a ser con la primera opción retirar todo lo que podamos quitar. En este momento, como te decía, a nivel médico tenemos la ventaja o la facilidad de que podemos enlazar diferentes áreas de la medicina. En el caso de nosotros que nos dedicamos, bueno, la parte de crioterapia, la parte de medicina del dolor, en el caso de oncología, tenemos la facilidad, por ejemplo, de ver todo el proceso del momento que se hace la cirugía, el retiro del tumor como tal, el retiro de la lesión, se manda a la parte de oncología decide qué tratamiento va a usar. Si va a usar, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, que está recientemente en el país, o algún otro tipo de protocolo. Y tenemos la parte también del manejo del dolor, que es muy importante. Claro. Hay que entender que el cáncer duele. Y es muy importante que tengamos esto dentro de la noción, porque no solo abordarlo, sino también abarcar todo lo que implica a nivel de familia y a nivel de paciente. ¿Qué tanto se parece la quimioterapia y la radioterapia en humanos a la de los perritos? Buenísima pregunta en realidad, y es muy diferente. Okay. La parte de la quimio en humanos tiende a ser muy agresiva y la gente tiende a tenerle mucho miedo. Es verdad. Sí, la quimio en mascotas tal vez sí puede ser pesada, pero no vas a ver, por ejemplo, que a la mascota se le caiga todo el pelo, por ponerte un ejemplo. Y eso sí lo decide el departamento de oncología o el servicio de oncología, decide qué tipo de quimioterapéutica usar y qué tipo de terapia. Ok, ahora, si nuestra mascota, Dios no lo quiera, está en este proceso, ¿verdad?, de radioterapia o quimioterapia, ¿la alimentación va a variar o nos darían, digamos, recomendaciones especiales para poder compensar los cambios a nivel tal vez sistémico que ellos puedan experimentar? Sí, nuevamente muy buena pregunta y se enlaza con la anterior que habíamos tenido. Hay pacientes, por ejemplo, se habla del consumo de carbohidratos, por ponerte un ejemplo. Ah, es verdad. Que los carbohidratos pueden llegar a influir o pueden llegar a afectar al tumor como tal. Son muchas cosas y parte de lo que tenemos que evaluar es el primer criterio de oncología. Oncología nos va a decir, por ejemplo, y te lo digo así muy crudamente, oncología nos va a decir, saliendo de cirugía tenemos 3 meses con este paciente. Hijo. El promedio iban a ser 3 meses. O tenemos posibilidad de que nos dure años. Si son posibilidades. Entonces, a partir de ahí o en función de ahí, vamos a definir también qué vamos a hacer con la parte alimentaria. Claro. No vamos a restringir un paciente que coma súper mal, súper seco, súper incómodo para el paciente, si sabemos que tenemos poquitos meses de vida. Pero esto es todo un conjunto de todas las especialidades que podemos abordar a la parte médica y de la familia también. Son un montón de decisiones que tenemos que tomar en ese momento. Qué importante esto que usted menciona porque
cómo se prepara uno emocionalmente o cómo se prepara la familia emocionalmente para recibir una noticia como esta. Vieras que muchas veces son noticias que no esperaban. Ajá. O son noticias, por ejemplo, que de un pronto a otro llegamos y te decimos, mira, tenemos que darte una mala noticia. Entramos, por ejemplo, a cirugía. Me pasó un día de estos. Entramos a cirugía y el paciente tenía un tumor en la lengua. Wow. Un paciente totalmente normal. No sabíamos, exámenes de sangre limpios, todo limpio, todo perfecto. Vamos a hacer un procedimiento de rutina y nos encontramos con un tumor gigantesco en la lengua. Lo único era que ese paciente roncaba, era la única particularidad. Y esto le cambia el mundo a esa familia, le cambia el mundo a esa mascota, porque a partir de ahora tenemos que empezar, como decías ahora, por un diagnóstico, la toma de esa muestra para ver qué es primero, remitirlo a la parte de oncología y todo el abordaje global. Entonces muchas veces no están preparados ni preparadas. Es un diagnóstico, algo que llega de golpe y tenemos que afrontarlo así tal cual, de golpe, igual como pasa en medicina humana. Qué difícil, porque yo creo que no se puede subestimar lo que una persona puede sentir, porque solamente cuando uno tiene a los perritos, bueno, o los gatitos en casa y son de verdad parte de la familia de uno puede entender Totalmente. que también es hasta un duelo válido perfectamente, como cuando uno pierde un ser querido, ¿verdad? De hecho, siempre cuando llegamos a esta encrucijada o cuando llegamos a este punto, yo siempre le digo a la gente, antes que médico, también soy propietario. Claro. Y tuve perritos toda mi vida y sufrí montones también por un montón de cosas antes de ser médico veterinario. Entonces, es ponerse también en los zapatos, en los pies de esa familia, que en este momento recibe un diagnóstico que tal vez le dicen, mira, tu perrito, tu gatito, le quedan 3 meses de vida. Híjole. Entonces, es muy complicado. Y en este punto, entramos mucho nosotros con la parte de manejo del dolor. Ok. Si el manejo del dolor cuando son pacientes terminales es vital. Lo más importante es que ese paciente llegue al final de su vida totalmente tranquilo, que coma, que juegue, que no se dé cuenta que absolutamente nada duele y que llegue cuando el momento sea de eutanasia o que el paciente ya vaya a fallecer, lleguemos a ese punto con mucha tranquilidad y con todas las herramientas que pudimos haber usado, tanto para el paciente como para la familia. Doctor, ¿cómo, hasta se me hace un nudo, pero en este caso, cómo sería un proceso de eutanasia? Ok, las eutanasias, por dicha en este momento, existen medicamentos que nos permiten trabajar de forma muy tranquila. Es básicamente como una sedación. Es decir, cuando llegamos a ese punto de eutanasia, primero y muy importante es lo último que vamos a hacer. Es decir, es la última herramienta con la que vamos a trabajar, es lo último que vamos a realizar en un paciente de este tipo. Pero para que me entendas, es un paciente nada más que se va a quedar dormidito. Okay. Y siempre les recomendamos, cuando hablamos de esto con la familia, que estén acompañados. Si no es de lo dejé porque no lo quiero ver y me voy para la casa. Claro, no. Ese paciente necesita también tener a su familia cerca. Claro. Es que se me hace, ¿verdad? Un nudo en la garganta horrible porque uno piensa en los gorditos de uno. Totalmente. Doctor, hablamos de cuál era el cáncer más agresivo, pero según su amplia experiencia en el país y con todo lo que le ha tocado a usted vivir, ¿cuál es el más común en Costa Rica? Vieras que coincido en 2 puntos también, tal vez el más agresivo y de lo que más vemos, también por la casuística que manejamos nosotros. El mastocitoma en perros es uno. Y tenemos semanas, por ejemplo, que nos llegan 20 mastos, 15 mastos, van seguidos uno tras otro. Y como te decía, es complicado de abordar y de tratar, pero es relativamente común. Y en gatos, más que todo, el tema que te decía, cuando son narices, el carcinoma. Doctor, ¿qué recomendación le daría a las personas que nos están viendo que no tienden tal vez a darle la importancia que se merecen estos chequeos? Porque a veces dicen como, ay no, ¿qué importa? Yo lo veo bien, él no tiene nada, y así pasan los años y luego es así, ¿verdad? No sé ni cómo decirlo, ¿verdad? El impacto, el golpe, y tal vez pudo haberse hecho algo si se hubiera atendido de forma oportuna. Sí, definitivamente, cuando somos propietarios, tenemos que tomar la noción o tener en cuenta lo que hablábamos al principio. No hay un seguro médico para mascotas, entonces obligatoriamente nos toca en casa empezar a hacer ese ahorro para poder hacer esas consultas. Y lo que hablábamos al principio también, cualquier nódulo, cualquier lesión, cualquier renquera, cualquier cambio en la normalidad, ya no se sube a la cama, ya no quiere brincar, le está costando orinar, le está costando defecar, son motivos de consulta porque desgraciadamente y principalmente en adultos mayores puede ser cáncer. Doctor, gracias por, no sé, como por ayudarnos tanto en cuanto a este tema, compartirnos las advertencias también, las cosas que tenemos que observar. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes sociales, WhatsApp? Ok, aparecemos como CrioVetCR en Instagram y en WhatsApp sería el 7088-8636. Gracias, doctor. A ustedes las gracias. Y llegó la hora de irnos con Dani, que nos tiene preparado algo que le va a encantar. Adelante, compañero.